encuentran las personas con discapacidad, y quién mejor que la persona que escribió la guía nos puede explicar de qué se trata. Pero antes que nada, me presento, mi nombre es Celeste Di Meglio, yo soy presidenta de IMAC, Asociación Civil por la Plena Inclusión y la Equidad, que tiene sede en Argentina, pero tenemos socios en toda Latinoamérica. Por otro lado, quiero agradecer al grupo de IMAC, a todo lo que estamos haciendo lo hacemos a pulmón, como decimos acá en Argentina, o remando. Aparte, tenemos unos amigos impresionantes, Pamela, con nuestro amigo que nos está haciendo el intérprete de lengua de señas, te saludo ahí. Nos están colaborando en ese caso, y por otro lado queremos darle un gran agradecimiento a Pomeranet Media, que está en este momento subtitulando lo que estamos transmitiendo. ¿Por qué? Porque es muy importante para todo el equipo de IMAC que la información sea accesible para todos. Por eso le preguntaba a Leandro si estaba grabando, para después poder llegar a que los que no se han podido conectar por los temas de conectividad, o porque no saben usar el Zoom, o porque no han podido bajar el programa, lo podamos pasar por la página y por todas nuestras redes, por la página de IMAC. Esto va a funcionar de esta manera. Pamela nos va a hacer una presentación de lo que tiene que ver con la guía. A ver, Pamela, corregime si me equivoco, pero ya lo voy a decir tal cual. Guía práctica de respuestas inclusivas con el enfoque de derechos ante la pandemia del COVID en las Américas. Después de esto, lo que vamos a hacer es, Pamela va a hacer una presentación, y como no pudimos extender el Zoom, porque todos sabemos que este Zoom es un Zoom gratuito, lo que hicimos fue acceder a una nueva pantalla del Zoom, que es a las 18 horas, en donde se va a abrir a preguntas. La modalidad de las preguntas va a ser por escrito, o sea que si surge alguna pregunta en este chat, las vamos a estar anotando para después poder responderla. Así que bueno, buenas tardes a todos, espero que todos estén bien, espero que podamos seguir con estas charlas, y te doy el pase, Pamela, para que tú, en este caso, nos cuentes cómo tenemos que actuar en la discapacidad en tiempos de pandemia. Aló, hola, tengo un pequeño problema técnico que estaba tratando de ver cómo, pero creo que los subtítulos no van a funcionar porque no puedo entrar al streamer que tenía los subtítulos. Entonces, ¿me oyen? Sí, pero no puedo entrar a la página que tenía los subtítulos. No sé por qué. A ver, danos Entonces, un segundo que lo hablamos con Diego. Bueno, no puedo entrar. Estaba tratando, pero no puedo. Entonces, Bueno, ok, por favor, a ver si podemos hablar. Y lo otro, ¿se puede mostrar el PowerPoint o solamente lo voy a manejar yo? Lo vas a manejar vos. ¿Comparto la pantalla entonces? ¿Sí? ¿Puedo compartir la pantalla? A ver. Compartir la pantalla, pero para que se escuchen los subtítulos, no podíamos compartir el PowerPoint. Bueno, lo primero... A ver. Ya. Lo primero, saludar. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho la invitación. A ver, la invitación a esta posibilidad de conversar con ustedes hoy día, que es el Día Internacional del Trabajo.
Un saludo para todas y todos los trabajadores y además felicitarlos que el Día del Trabajo se supone que es el día de descanso y ustedes están aquí involucrados en este tema de los derechos de las personas con discapacidad, lo que implica que ustedes realmente son personas comprometidas y militantes para luchar por este gran desafío que tenemos de lograr una sociedad inclusiva para todas y todos, en equidad y en igualdad de derechos y sin discriminación. Bueno, mientras no solucionamos el tema del micrófono, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Cualquier cosa, Celeste, si hubiera algún problema, cuando yo comparte la pantalla no voy a poder ver ni chat ni nada. Tendremos que funcionar por el WhatsApp. Por supuesto. Dice que no puedo compartir la pantalla mientras otra persona está compartiendo su pantalla. Entonces parece que no se puede. Mandamos creo que no se va a poder. Bueno, contanos salvo que tú lo abras, como yo te lo mandé, lo abras tú. Es que... ¿Quién tiene la pantalla compartida? Después, claro, tenemos la pantalla compartida por el tema del subtitulado, que nos parecía importante, y después el PowerPoint que vos vas a explicar ahora, lo que vamos a hacer también, con consentimiento, es enviarlo a todos los que se han inscrito. ¿Te parece? De acuerdo. Ya, perfecto. Perfecto, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, yo creo que tú ya hiciste la presentación, entonces yo soy Pamela Molina, soy chilena y trabajo en la Organización de los Estados Americanos como especialista en discapacidad. Del Departamento de Inclusión Social de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad. Desde esta Secretaría, en relación al tema de la emergencia y la pandemia que estamos viviendo, y que nos tiene a cada uno trabajando desde la casa, hicimos desde la OEA una guía práctica de respuestas inclusivas de los grupos en situación de vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19. Dentro de esta guía hay un capítulo focalizado en personas con discapacidad. También tenemos la situación de migrantes, desplazados, personas privadas de libertad, mujeres, adultos mayores, infancia, comunidad LGTB, IQ, más o menos pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes también. Entonces tenemos más o menos la visión interseccional dentro de la guía. Ya en cada persona experta que trabaja dentro del Departamento de Inclusión Social escribió también una serie de recomendaciones con los diferentes temas, ya, pero fundamentalmente lo que nosotros enfatizamos es una mirada interseccional ya para visualizar al ser humano frente a la emergencia y frente a la gestión de riesgo, de desastre y emergencia. Entonces, yo les voy a hablar un poquitito en resumen sobre el capítulo en discapacidad y cuáles son las recomendaciones que desde la OEA sacamos para enfrentar la pandemia con una perspectiva de políticas públicas inclusivas de personas con discapacidad. Fundamentalmente, lo primero, resumir 3 principales grupos de barreras que están enfrentando las personas con discapacidad y que las ponen en el grupo de más alto riesgo en esta emergencia sanitaria. Lo primero, las barreras ante las medidas de prevención. Es decir, no hay nulo o muy escaso acceso a la información preventiva referida a la salud pública. Además, esa es la primera. La barrera del acceso a la información. Segundo, las barreras para ejecutar por sí misma gran parte de las recomendaciones de prevención que se tienen. Entonces, por ejemplo, una cosa, una recomendación de prevención: no salgas de tu casa, quédate en casa, mantén el distanciamiento social, pero las personas con discapacidades que requieren de asistencia personal es de la vida diaria, asistencia personal para levantarse, para vestirse, para alimentarse, es imposible que mantengan el distanciamiento social completo. Entonces, hay medidas de prevención que las personas con discapacidad
ya no puede seguir. Por otro lado, por ejemplo, las personas ciegas, salen muchos videos, muchas explicaciones sobre lávate las manos durante 20 segundos, de esta manera, entonces te salen figuras, imágenes para explicarte cómo te lavan las manos. Las personas ciegas, esas figuras e imágenes no son accesibles, entonces las personas ciegas en realidad no tienen acceso a la información sobre cómo lavarse las manos. Y esos son simplemente unos mínimos ejemplos sobre la gran cantidad de barreras que tenemos en el acceso a la información y segundo, para cumplir las medidas y las recomendaciones de prevención. Personas sordos ciegas que necesitan los intérpretes táctiles, entonces necesitan estar constantemente en contacto, tocar cosas, ¿no? Para poder tener información, lo mismo las personas ciegas también, para tener información del medio de las personas sordas, cómo recibe la información, sobre dónde llamar con lo de la emergencia, si te sientes enfermo, a dónde ir, cómo vas a ir, si no hay accesibilidad, con intérpretes de lengua de señas, con subtítulos de la información televisiva, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las medidas de prevención las personas con discapacidad no las pueden seguir. Ya, uno, por la falta de acceso a la información, y dos, porque por sí mismas, sin la ayuda de asistentes personales, no se puede seguir. Hay personas también que no se pueden lavar las manos por sí mismas, necesitan la asistencia personal para eso. ¿Ya? Y otras personas, además, en situación de extrema pobreza y con discapacidad, donde están en zonas donde no hay acceso al agua fácilmente. Y el tema del desplazamiento para llegar al agua también es otra dificultad. En fin, tenemos mucho. El segundo grupo de barreras, las medidas de minimización y de control de riesgo, como por ejemplo la implementación de las cuarentenas, los toques de queda, los programas restrictivos similares. Eso implican interrupciones en muchos de los servicios vitales que son vitales para la persona con discapacidad. Y pueden limitar el ejercicio de otros derechos básicos, como la alimentación, el vestido, el desplazamiento. Y entonces puede generar que muchas personas con discapacidad queden abandonadas, aisladas, o que se recurra a internalizarlas forzosamente, y por lo tanto quedan a merced del abuso y de la violencia. Entonces, para eso también... Te interrumpo un minuto. ¿Tenés abierto tu micrófono? Tampoco ha sido consideración de las personas con discapacidad que ya están institucionalizadas. Se cayó el programa. ¿Te oyo, no? ¿Aló? ¿Aló? Ya. El problema con el subtítulo es que yo no puedo entrar al programa que tiene Diego y Pablo con Meganet. No puedo entrar. Perfecto. Bueno, sigamos así. Espera, voy a esperar. Igual tenemos una a las 18 para las preguntas por lo que se perdió. He tratado de hacer el login. O sea, ustedes me escuchan, sí, hay gente que quiere el subtítulo, pero lamentablemente no puedo entrar al stream. Claro, entonces a mí me habían dado un usuario y una clave, pero no me lo reconoce. Entonces, si estoy en cámara exponiendo, no puedo tampoco contestar la emergencia, no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Perfecto, seguí con la exposición, Pamela. Seguí con la exposición que después lo subtitulamos. Lo siento, ya lo dicen, me dicen... Diego que no sabe lo que pasó, yo tampoco sé, que lo siento mucho, yo quisiera también que tuviera subtítulo para todas las personas, lo podemos pedirle también a Gerardo que interpreta. Bueno, sigo entonces. Ya. Ok, bueno, entonces, para muchas personas con discapacidad, el personal de apoyo y de asistencia es tan vital como el aire que respiran. Entonces, cuando en cuarentena eso se impide, dejamos a la persona con discapacidad
abandonada. Y sin acceso no solo al derecho a la salud, sino a otros derechos básicos para mantenerse con vida. Entonces, es importante también considerar que en cualquier emergencia y en cualquier situación, en realidad, los derechos humanos son interdependientes e indivisibles. Entonces, por ejemplo, sobre la pandemia del COVID, hablamos del COVID, una emergencia sanitaria, el derecho a la salud, sí, pero no es solamente el derecho a la salud. Esta pandemia afecta a todos los derechos, porque todos están interconectados, son interdependientes e indivisibles. Entonces vemos afectado el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la protección social, entonces una serie de otros derechos que se ven afectados y vulnerados. Y en este contexto también la desigualdad aumenta. Nosotros somos víctimas, nosotros las personas con discapacidad somos víctimas de desigualdad estructural pre-COVID, sí, antes del coronavirus, nosotros ya tenemos desigualdad estructural. Durante la emergencia esa desigualdad se acrecienta y se agrava, porque las políticas públicas de los estados reproducen en su respuesta la misma desigualdad y la misma invisibilización. Entonces, post-COVID, la desigualdad se profundiza, se agrava, se crean nuevas desigualdades también. Y frente a eso es donde nosotros tenemos que actuar ahora, ya. Para ahora es la oportunidad de los estados, de los hacedores de políticas públicas, de los tomadores de decisiones, de empezar a construir el futuro post-COVID, reduciendo la desigualdad en vez de reproducirla. Ahora hay que ser innovativos, tenemos que crear el futuro que va a venir después de esta pandemia, que no va a ser igual de lo que vivimos antes. Y si tenemos la oportunidad de crearlo, tenemos que hacerlo, no reproduciendo los mismos estándares y las mismas estructuras, sino reduciéndola, eliminándola, creando otra forma, otra manera de estructurar la sociedad y a las personas dentro de la sociedad que se llama igualitaria. Ok, bueno, finalmente el otro grupo de barreras son la barrera, las medidas de atención y de cuidado en salud. Si las personas se contagian con el coronavirus, con el COVID-19, las personas con discapacidad se contagian, empiezan a sentir síntomas, entonces encontramos nuevas barreras adicionales para buscar la atención médica. Uno, las dificultades de comunicación, ¿cómo llamo al médico? ¿A quién le pregunto? ¿Cómo lo hago si no tengo acceso? Segundo, la barrera de desplazamiento, de movilidad. Y también, bueno, tenemos también el hecho de que ahora incluso hay protocolos, como todos los servicios de salud están pero sobreabastecidos, está el tema de los protocolos de a quién se atiende primero. Bien, estos son más o menos los tres grupos de barreras fundamentales que nosotros enfrentamos, es decir, en todas las medidas de las respuestas políticas ante la emergencia, ya tenemos barreras, en todas, de manera transversal. Ok, ahora, los marcos normativos y programáticos que están vinculados, ustedes ya saben, tenemos la Convención Internacional de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Vamos bien? ¿Me oyen? A ver, como no los veo, tengo que... Sí. Voy a hacer una pausa para asegurarme que me están mirando. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos mirando. Ok. Bueno, entonces, tenemos la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 25 se refiere a la salud, sí, pero no es solo el artículo 25. Tenemos los artículos, yo voy a destacar algunos, porque vuelvo a decir, interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Artículo 14, artículo 17, el 24, el 25, el 26 y el 27, por decir algunos, pero también entre el 12. El derecho a tomar decisiones, el derecho a la capacidad jurídica también. El 14 que tiene que ver con el derecho a no recibir intervención forzada. El 17 tu integridad personal. El 19 tu vida independiente. El 24 educación. El 25 es de la salud, el 26 tu derecho a rehabilitación y el 27 el derecho al trabajo. Todo esto estoy diciendo en general. Ahora, respecto a la salud,
Naciones Unidas nos reconoce el derecho al más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivo de discapacidad y en igualdad de condiciones con los demás. Tenemos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 3 se refiere al derecho a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Punto 3.8, lograr la cobertura sanitaria universal, particular protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad, el acceso a medicamentos, a vacunas, a seguros que sean eficaces, asequibles y de calidad para todas las personas. Pero también tenemos los objetivos 10 y al 16 también, que tienen que ver con la no discriminación, la igualdad y con generar sociedades justas, inclusivas. Ok. También tenemos a nivel interamericano, y por eso para la OEA es importante, el programa de acción por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Este programa de acción se creó en el año 2006. A ver, voy a hacer una mini pausa porque Pablo me está hablando y voy a tratar de hacerlo del subtítulo. A ver. Pablo o Diego me está diciendo. A ver, voy a tratar. No sé. Bueno, vamos a tratar. Creo que ahora sí funcionó. A ver. Ya. Muy bien. Ahora creo que ahora sí va a funcionar. Bueno, sigo entonces. Y ojalá que ahora sí funcione. A ver. Allá. Ya. Bueno, el programa de acción de la década por los derechos de las personas con discapacidad de la OEA. Ese se generó en el año 2006 y funcionaba hasta el 2016. ¿Qué pasó? Pasó que en realidad no hubo grandes cambios en la vida de las personas con discapacidad dentro del sistema años, porque los estados no implementaron muchas medidas. Entonces, desde la sociedad civil hacia la OEA, surgió el pedido de extender por otros 10 años este diseño de las Américas y adecuar este programa de acción a los contenidos de la Convención de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se formó un grupo de trabajo mixto de toda la región. Cuando digo mixto me refiero 6 estados parte que firmaron y ratificaron la Convención Interamericana para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y 6 representantes de organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad de la región que están inscritas en el listado de sociedad civil de la OEA. Trabajaron juntos y generaron lo que es ahora el Programa de Acción 2016 al 2026, que está totalmente adecuado en sus contenidos a la Convención de Naciones Unidas y a los ODS. Este programa de acción tiene 2 cosas que yo voy a destacar. 1, acceso a la salud sin discriminación, con un abordaje transversal, es decir, también considerando las otras situaciones de vulneración. Y ahora voy a empezar a usar la palabra vulneración y no vulnerabilidad. La vulnerabilidad suena como adjetivo de la persona. Vulneración es una palabra de un verbo activo. ¿Ya? Es algo que a mí se me impone. Porque en realidad la discriminación y la desigualdad son estructurales. Se nos imponen. No es que nosotros tengamos una condición vulnerable. ¿Ya? Es que el contexto nos vulnera, nos hace los vulnerables, nos vulneraliza. Entonces, en fin, tenemos el acceso a la salud sin discriminación con un abordaje transversal, es decir, otras condiciones, ¿ya?, de vulneración. Y tenemos también ya un objetivo ya que aborda situaciones de emergencia, catástrofe y desastre. Los estados ahí deben garantizar una gestión integral de las personas con discapacidad ante una situación de riesgo, tomando en cuenta sus necesidades,
antes, durante y después de la emergencia, incluyendo sus productos de apoyo o medios de asistencia personal, a fin de salvaguardar la autonomía, el desplazamiento y la independencia. Eso es lo que dice nuestro programa de acción interamericano. Bueno, y este más o menos es el contexto general. ¿Estamos bien? Voy a mirar un poco la pantalla para ver si vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Ahora sí? Sí, ok. Bien. Vamos bien, Ya, ok, pero por fin. estamos ya casi cortitos en el tiempo, dime. así que vamos a pasar Sí, ¿cuánto tiempo me queda? Para las 6. 10 minutos. Y después a las 6 retomamos con las preguntas, ¿te parece? Con el nuevo link. Sí. O sea, ya, perfecto. Va. A ver. Ya, que estoy confundida con la hora. Entonces, a mí me queda, ¿cuántos minutos me queda, Celeste? 10 minutos. Ya. Ahora entonces vamos a ir a las recomendaciones. Recomendaciones. Ya. Primero, en el marco de las políticas de prevención, ya, políticas de información y comunicación, las recomendaciones que dice la guía es, 1, que toda la información antes, durante y después de la emergencia debe ser difundida en una diversidad de formatos accesibles para las personas con discapacidad y al mismo tiempo y por los mismos canales que se entrega la información al resto de la población y de manera constante, es decir, no, la idea no es que los estados generen información separada para las personas con discapacidad, que es lo que hacen en muchos de los casos. Bueno, hagamos un video para las personas sordas, hagamos un pictograma para las personas con discapacidad intelectual. Eso está bien, hay que hacerlo, pero al mismo tiempo también tenemos que hacer accesible toda la información pública en situación de emergencia, en igualdad de condiciones al mismo tiempo. Entonces, eso implica que toda la comunicación que sea audible tienen que traducirla a medios visuales, como la lengua de señas, como los subtítulos, y toda la información visual tiene que ser traducida a formatos auditivos, como la autodescripción, el audio-texto, y también al braille, la comunicación aumentada y otros formatos alternativos de comunicación, y versiones en lenguaje sencillo, pictogramas, infografías para personas con discapacidad intelectual o neurodiversa. Otra cosa también dentro de esto es que los intérpretes de lengua de señas deben ser profesionales, capacitados y neutrales, reconocidos por la comunidad sorda del país, y que estén junto a las autoridades que están informando sobre la emergencia, o que ocupen un espacio similar en paralelo, y no los recuadros chiquititos que se tapan, porque eso no funciona. Y otra cosa, en casos de emergencia hay que considerar que la comunidad sorda es heterogénea, hay algunos que usan la lengua de señas y hay algunos que no, entonces también necesitamos tener ambas cosas, la lengua de señas y los subtítulos cuando se trata de emergencia, para que todas las personas puedan tener acceso, incluso también las personas adultas mayores que están perdiendo la audición, y que se guían más por lo escrito que por una lengua de señas que no conocen. Entonces tenemos que considerar toda la heterogeneidad de la diversidad humana. Ahora, lo otro, los asistentes personales, los guías intérpretes para las personas sordo-ciegas y otros intérpretes de lengua de señas, etcétera, todo tipo de personal que presta asistencia a las personas con discapacidad deben recibir las mismas protecciones de salud, higiene y seguridad que el resto de las personas de la atención médica que están trabajando con el tema del virus. Ahora, es importante que por lo general los estados asumen automáticamente que a la persona con discapacidad la cuida, entre comillas, la cuida la familia. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, en mi país, en Chile, va una persona al hospital, al centro médico, una persona, por ejemplo, en general yo hablo también de la experiencia de la comunidad sorda, que es la más cercana para mí, pero bueno, sucede en general. Va al médico y el médico te dice, no, tiene que venir con un familiar, si no, no te vamos a atender. Entonces te niegan los servicios si no vienes con un familiar, no te permiten tener ya una vida independiente y tu derecho a la privacidad incluso también. Entonces, ese tipo de cosas, en una medida de emergencia también hay que considerar, tenemos que proveer de los apoyos para que la persona pueda ir independientemente al servicio de salud y recibir los servicios de prevención, de atención, de salud de manera independiente, no suponiendo que la familia te va a cuidar. Ahora, otras recomendaciones también en el mismo tipo
es que considerar los casos de personas con discapacidad múltiple, donde se necesita mayor cuidado, mayor protección, como las personas ciegas, sordociegas, las personas sordociegas, donde todo tiene que ser táctil, necesita un mayor redoblar las medidas de higiene, un mayor cuidado para esta asistencia. Hay que poner a disposición los servicios públicos, de los servicios públicos y de las personas con discapacidad, tecnologías de la información y la comunicación y tecnologías asistivas que estén orientadas a favorecer la autonomía, la comunicación y la vida independiente de la persona en situaciones de emergencia, como por ejemplo video chat para el uso de intérprete en los servicios médicos, aplicaciones de celulares para detectar contagios, para indicar ubicación, las geoubicaciones, para llamar a emergencias, para hacer compras con entrega a domicilio, programas para describir el entorno a las personas ciegas, para leer etiquetas de productos, ya, por ejemplo, también los WhatsApp que hay varios países que crearon WhatsApp también para hacer las llamadas de emergencia, entre otros, en fin, puede haber muchas cosas que se deben poner a disposición de las personas con discapacidad para prevenir, para cuidarlas y para permitir su vida independiente. Otra recomendación también importante, las políticas de mitigación y control del contagio. Cuando me pase el tiempo, por favor, Celeste, escríbeme al WhatsApp. Otra medida para el control del contagio, para la mitigación, el caso de cuarentena, de toque de queda, restricción domiciliaria. Los estados deben cuidar que no se interrumpa la asistencia personal, de los apoyos hacia las personas con discapacidad, y deben también cuidar que hay algunas personas con discapacidad que por su naturaleza necesitan tener contacto esencial con el medio ambiente, o se pueden enfermar peor todavía. Entonces, por ejemplo, las personas con discapacidad psicosocial, las personas neurodiversas necesitan salir al exterior, entonces hay que generar ciertas políticas de excepción en estos casos. Y lo otro, generar la movilidad y la continuación de servicios de las redes de asistencia personal. En ningún caso se deben interrumpir los servicios de asistencia personal de las personas con discapacidad. Hay que establecer políticas de comunicación y coordinación con las redes de apoyo comunitarias, los servicios intermediarios de asistencia a las personas con discapacidad y adultas mayores, para asegurar que puedan su seguridad, claro, su movilidad, su independencia y la continuidad de sus servicios también, en el marco de políticas públicas de respuesta a la emergencia. Entonces, más o menos, estas son algunas de las ahora. Tomar medidas de presión adicionales para personas con discapacidad, por ejemplo, personas con discapacidad